Buenos días, Lady Pineda, de Iglesia de Adoración y Restauración Times, Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el hombre con propósito. ¿Qué es un propósito y cómo llegar a confiar en el propósito de Dios? Bueno, para entender, diga primero propósito. ¿Qué es el propósito? Bueno, la definición secular del propósito es como la intención del alma por el que se realiza, se debe realizar una acción. O, de otra manera, se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. Esto quiere decir que un propósito viene siendo un objetivo y la manera en la que nosotros accionamos es la que va a definir si vamos a conseguir ese objetivo, lo que vendría siendo el propósito. Pero el propósito en la Biblia, aquí vemos en Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando nosotros confiamos en el Señor, estamos confiando en el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, el propósito de la Biblia es el mensaje de Dios, tal como se revela en su palabra, que incluye su voluntad expresa para la tierra y la humanidad. El propósito de Dios en la tierra, el propósito de Dios con nosotros, es lo que Él quiere para que nosotros podamos vivir una vida plena. Dice aquí en Isaías 45, 18. Haga Dios solo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pueden buscarlo, Isaías 45, 18. Dice, eso es lo que dice Jehová, el creador de los cielos, el Dios verdadero, el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, sino que la formó para que fuera habitada. No la formó para nada. Y cuando habla de tierra, no solamente se refiere a la humanidad, no hablas en plural necesariamente. Puede referirse singularmente a nosotros, que nos formó para tener un propósito, para habitar en Él. Una vez nosotros estamos en la presencia del Señor, una vez nosotros conocemos al Señor, se nos revela ese propósito que Él busca para nosotros. Pero más que el propósito para la tierra y los humanos que la habitamos, debemos armonizar nuestra vida con ese propósito. De otro modo, no se nos incluirá en él. Dice Isaías 55, 11. Sin falta su propósito, se realizará exactamente de acuerdo a su horario fijado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya nosotros tenemos un propósito, sabemos que Dios ha establecido un propósito, nosotros tenemos que tener fe, tenemos que esperar y confiar en el Señor para que ese propósito se vea revelar en nuestras vidas, pero dice en su horario fijado. Eso quiere decir que el Señor nos da un propósito, pero espera que nosotros accionemos de acuerdo a su palabra para empezar a revelar ese propósito en nuestra vida. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos un propósito, sabemos cuando confiamos en Dios que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar hasta que nosotros no veamos ese propósito reflejado en nuestra vida. Entonces, también esta otra cosa que es el despropósito, que es prácticamente alejarse del propósito. Por ejemplo, digamos que yo he sido revelado que yo tengo un propósito de adorar en el altar. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo no estoy yendo de acuerdo a ese propósito. El Señor me revela y me sigue
me sigue mostrando cosas para yo creer en ese propósito de que yo tengo que estar ahí adorando. Sin embargo, yo no voy de acuerdo a accionar para poder estar ahí adorando. Ese es el propósito. Eso es un ejemplo, pero podemos traer un ejemplo de propósito a la realidad moderna, que sinceramente está totalmente alejada de los estatutos bíblicos. Su afinidad es hacia el amor por la vida, los sentimientos de la humanidad y el dejar que todos seamos lo que llevamos por dentro sin ser señalados. Esto, según la hora actual, terminará con problemas de ansiedad, odio, dolor, porque todos creemos que somos los más importantes, todos creemos que siempre tenemos la razón y eso no va dentro del propósito que Dios tiene para nosotros. Parte de ese propósito es, como dicen los mandamientos, amar al prójimo como a ti mismo y no creer que tú eres el centro. Tienes que saber, como dije más arriba, Dios creó la tierra, Dios te creó a ti para habitar en ti, no para que dentro de ti lo único que tú veas sea a ti mismo, para que veas a Jesús. Y ahí se revela tu propósito. Las leyes que fueron entregadas por Dios a Moisés, vemos en Éxodo 31:18, vienen para establecer un orden para un pueblo que recientemente fue puesto en libertad, quienes solo conocían una vida de esclavitud en Egipto. En Egipto, el pueblo de Israel que estaba en esclavitud, Dios le mostró el propósito que ellos tenían y por qué ellos estaban pasando por todo lo que pasaban. Y ellos se mantenían ahí, con su mirada fija en el Señor, porque confiaban en Él y sabían que quizás, aunque al otro día no iban a estar vivos o aunque al otro día iban a estar encarcelados, los iban a maltratar un sinnúmero de cosas, ellos confiaban en el Señor, ellos confiaban en el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, ¿por qué nosotros en el mundo actual, con todas las oportunidades que tenemos, sin limitaciones, por qué nos alejamos de su propósito, sabiendo que tenemos las herramientas necesarias para llegar al Padre? Lo único que necesitamos, lo único que el Padre quiere de nosotros para activar su propósito en nosotros, es tener un corazón dispuesto. Entonces, los propósitos de Dios. Esto en vivo. Ok. Los propósitos de Dios. No es difícil darnos cuenta ahora mismo que el propósito del mundo, porque hay una diferencia entre los propósitos de Dios y los propósitos del mundo. Los propósitos de Dios, como dije anteriormente, son los que ya Él ha establecido en el mundo. Pero los propósitos del mundo es la, de alguna manera, la confusión que ha habido y cómo se ha desviado completamente de lo que está en la palabra de Dios, lo que es un propósito. Entonces, no es difícil darnos cuenta que el propósito del mundo es complacer al hombre, complacer a sus deleites, los cuales son propios de una carne que se ha posicionado sobre la guía del espíritu. O sea, una carne que se ha puesto por encima de lo que es Dios, por encima del propósito, por encima de tener a Dios todos los días con nosotros. Por eso es que hay muchas personas que cuando no tienen a Dios, se la pasan el día entero haciendo nada. ¿A qué me refiero? No tienen a Dios, sienten que no tienen propósito, sienten que no tienen nada interesante que hacer, nada que aportar. Pero cuando tú tienes a Dios y tú conoces tu propósito, no importa qué tantas pruebas tú tengas, tú vas a centrarte en tu propósito para no desapartarte del Señor.
Bien, también en Isaías 43:7 vemos que el Señor dice, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Vemos que dice, al que yo he creado para mi gloria, al que yo creé para mi propósito. Se podría interpretar así, porque la gloria de Dios en tu vida es el propósito que Él ha predestinado para ti. Entonces, el hombre de Dios fue creado con propósito para enseñorearse de la tierra. Su función principal es básicamente proveer a su familia. Automáticamente pensamos en dinero, pero el hombre debe entregar seguridad, amor, confianza, credibilidad, determinación, ser quien lleve a su familia a los pies de Cristo. Su labor más compleja, su valor es más compleja de los que nos han hecho creer, porque hoy en día quieren las cosas fáciles, quieren las cosas que cuando no tienen un propósito, las quieren hacer o para salir del paso o para acomodarse. Entonces, cuando hacen las cosas para salir del paso o para acomodarse, no están cumpliendo con un propósito. No están cumpliendo con este propósito que es entregar seguridad, amor y confianza. Entonces, también, no tanto los hombres como tal, también nosotros los jóvenes, tendemos a sentir mucho rencor y más los jóvenes sin padres presentes. Sienten un rencor que los lleva a vivir malhumorados, tanto de manera social y con sus amistades, siempre están con una preocupación o simplemente son inexpresivos. Guardan ese vacío muy dentro de ellos. Creen que en ocasiones no son entendidos por el resto. Culpan en muchos casos a sus madres sin entender mucho de la realidad. En este caso, refiriéndome más a los hombres, como el sacerdote de la casa, cuando ese padre terrenal está ausente en una casa, uno crece vacío, uno crece sin sentir que hubo ese amor, esa seguridad de parte de una figura paterna. Pero el propósito de Dios te hace entender que no importa si tú tuviste o no tus padres presentes, Él es tu padre también. Y Él no te va a dejar. Lía decía ayer en la prédica que Dios es amor. Y quien es amor, da amor. No importa qué tan solo tú te sientas. Dios está ahí contigo. Entonces, ¿por qué cuando llegan las adversidades, por qué cuando tú te sientes que no puedes más, tú no acudes a donde Dios? Si tú sabes que si tú acudes a donde Él, tú vas a ver manifestado el propósito de Él en tu vida. Entonces, ¿cuál es la finalidad del propósito sobre la vida del hombre? Sencillo, cada persona fue creada con un propósito. Es nuestra responsabilidad cumplir con lo que Dios nos ha entregado, refiriéndome a lo que al ejemplo que puse ahorita. Si yo tengo un llamado, yo no puedo huir de ese llamado, porque si estoy huyendo de ese llamado, significa que el propósito que Dios tiene para mí no se va a cumplir en mi vida. Nosotros adoramos tu plan anhelo más que el mío, pero nosotros sabemos lo que eso significa. Nosotros sabemos realmente lo que significa declarar que anhelamos más el plan de Dios que el de nosotros. Saber que si ese plan no va de acuerdo a lo que nosotros queremos en nuestra humanidad, en nuestra carne, vamos a seguir confiando en Él. Eso es propósito. Eso es propósito. Entonces, cada persona fue creada con un propósito. Es nuestra responsabilidad cumplir con lo que Dios nos ha entregado. Ciertamente es complicado vivir plenamente bajo un mundo que cambia constantemente, pero eso no lo hace imposible de, de lograr, no hace imposible de que consigamos llegar a ese propósito, porque Dios nos ha dotado con herramientas adecuadas para lograr los objetivos marcados. ¿Cuáles son esos objetivos? Son muchos, porque como dice ahí, el mundo es muy cambiante.
Pero cuando tú estás con Dios, Él te da las estrategias para lograr todos esos objetivos, incluso los que tú no sabes que van a venir en el futuro. Él te da esas herramientas. Entonces, dice en Jeremías 29:11, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando Él dice que nos dará un futuro lleno de bienestar, es una promesa. Y la premisa es estar con Él y creer en que su propósito es bueno. Creer que no importa cuán grande sea la prueba, Él está ahí. Entonces, el elemento principal para llegar al propósito de Dios es la confianza en Él. Proverbio 3, 5, del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es el mismo versículo al principio porque dice que no te apoyes en tu propia inteligencia, confía en el propósito. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo equivale a confiar. Reconoce que Él es tu Dios. Reconoce que Él es más grande que el problema y confía en Él. Confiar en la Biblia quiere decir obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el fin. Confiar quiere decir que no importa qué tan grande sea lo que tú estás pasando, cuando tú depositas tu confianza en Dios, tú no sabes el fin que va a tener eso, pero va a ser de todo menos malo, porque tú estás confiando en un Dios vivo. Entonces, también en Proverbios 3, para producir fruto, tu confianza en el Señor debe ser más fuerte y duradera que la que tengas en tus propias ideas y experiencias. La gente tiende a creer por el concepto de confianza, que es uno sentirse seguro, pero la confianza, seguro en sí mismo, pero la confianza en Dios, en sentirse seguro, en que Dios puede hacerlo, en que Dios puede manifestarse en tu vida, sin tú ni siquiera saber que Él te está sacando un problema, sin tú saber que puede venir una situación mañana en la que tú no sabes y pasa algo y tú te quejas, ay, me enfermé, mañana no voy a poder ir para tal sitio. En tal sitio se armó un juidero. Dios te cuida cuando tú confías en Él, desde las cosas más mínimas hasta las más grandes. Dios te libra de situaciones cuando tú confías en Él, que duran meses y meses y meses atormentándote y tú tienes la negación ahí. Tú tienes la negación de que tú no quieres aceptar que lo único que tú tienes que hacer es confiar en el Señor y lo que tú sientas en tu corazón que el Señor te ponga es lo que te va a ayudar a salir de esa situación. Entonces, esto quiere decir que confiamos por fe. Confiamos porque cuando estamos en el Señor sabemos que no hay nada, que no hay ninguna situación más grande que el Señor. Y esto, junto con el propósito, son el arma que nosotros usamos para salir allá afuera. Cuando nosotros salimos por esa puerta, vienen 1000 situaciones. O en el mundo, señores, el mundo está muy cambiante, el mundo está muy difícil. Pero cuando nosotros vivimos bajo el propósito de Dios y confiamos en Él, ¿quién podrá? Entonces, la confianza en Dios es la fe de creer, aunque tú no veas manifestado en el plano material, lo que ya Dios tiene para ti en el espiritual. Por eso, tu vista es borrosa cuando tú te sientes sin propósito y cuando tú afrontas los problemas sin Dios. Por eso, cuando tú confías y tú crees en el propósito que se te fue revelado, tú empiezas a ver con tus ojos espirituales, de aunque tú no veas manifestado lo que Dios tiene para ti, ya en lo espiritual está hecho. Entonces, viene el proceso, mientras ya tenemos el propósito revelado, mientras ya confiamos en Dios, pero eso es lo que nos da seguridad en el Señor.
Dice en Nahum del 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conocen a los que en él confían. Esto quiere decir que cuando tú decidiste dar el paso de confiar en Dios, cuando tú decidiste creer en el propósito que Él tiene para ti, Él te da esa seguridad de que no importa que venga mañana, Él estará ahí contigo. Y es por eso que mientras estamos en el proceso, sabiendo nuestro propósito, tenemos la seguridad y esa seguridad nos da la alegría de que no importa qué tan grande sea, tenemos que andar confiando en el Señor porque ya Él lo ha hecho. Entonces, en Santiago 1, del 2 al 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. El Señor nos dice aquí que cuando tenemos las pruebas, cuando se presentan las pruebas, el gozo es un arma para nosotros no afligirnos. El gozo, no tanto la alegría, porque alegría y gozo son cosas diferentes. El gozo que tú tienes en el Señor es lo que te va a hacer tú no afligirte cuando tú estás pasando por la prueba. Entonces, la fe. La fe juega un papel muy importante cuando uno tiene un propósito. Y es que básicamente cuando tú tienes tu propósito, la fe te da paciencia, la fe te da confianza, la fe no te deja desmayar. Eso es increíble porque cuando tú estás en la presencia de Dios y tú sientes que si tú no estás en la presencia de Dios, todo se te va a acabar. El Señor te da fuerzas. El Señor te da fuerzas para continuar porque Él busca que nosotros cumplamos su propósito, el propósito que Él ha dicho para nosotros. Dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto quiere decir que no importa el proceso, no importa qué tan grande sea, cuando tú sabes tu propósito y cuando tú confías en Dios, tus problemas pasan de ser así de grandes a ser más pequeños, porque lo que importa es tu confianza en el Señor. Lo que va a definir cómo tú vas a afrontar los problemas es desarrollar esa confianza en el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, en Salmo 56:8 dice, Dios lleva la cuenta de todas tus lágrimas. Dios sabe esas noches que tú no has podido dormir o que te has dormido entre lágrimas a duras penas, porque Él sabe todo lo que tú pasas. Él sabe las veces incluso hasta que tú te callas las cosas y finges que no está pasando nada. Él lleva la cuenta de esas lágrimas que incluso tú ni siquiera has derramado, porque Él es un Dios que te está preparando para darte la mejor versión. Él te está preparando por cuanto tú le has confiado, tú vas a ser bendecido. Yo veo aquí algo que a mí me toca mucho desde hace varios meses, desde que lo sé. Y es la confianza del Señor manifestada aquí. Héctor confió en el Señor, Madeline confió en el Señor y esa bebé que está ahí viene con promesa. Viene así porque ellos tienen un propósito, ellos confían en el Señor y el Señor está manifestando lo que Él tiene para ellos. Este es el principio. Aquí han venido muchas personas diciendo que vamos a movernos a otro lugar más grande, que vamos a estar en otro sitio, que vamos a llegar a muchísimas personas, pero tenemos que seguir confiando en el Señor.
tenemos que mantenernos en su propósito, porque ya el Señor está empezando a hacer. Asimismo con la pastora. El Señor pone en mi corazón decir esto. Cuando la pastora se pare de la situación en la que ella está ahora mismo, la vamos a ver renovada, la vamos a ver diferente. Porque yo les aseguro a ustedes que la pastora ha tenido noches malas donde se ha sentido mal. Y yo les aseguro a ustedes que no se le ha borrado la sonrisa de su cara por confiar en el Señor. Entonces, Él conoce tus lágrimas. Él conoce tu prueba y Él sabe siempre por lo que tú estás pasando. Pero cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, no se puede. Entonces, confiar en el Señor cuando Él revela nuestro propósito hace que nosotros nunca dudemos de cuán grande es. Él conoce tu prueba, pero también conoce tu propósito. Él redirecciona tus pasos si le confías y está contigo, aun cuando más solo te sientas. Dios es amor y quien es amor, da amor. Y ese amor de parte de Dios te va a dar un propósito con el cual tú vas a salir a enfrentar todo lo que se te presente en el día de mañana. Tú sabes que al tú confiar en el Señor, no hay nada que te pueda tocar, porque el Señor, como yo decía ahorita, tú puedes tener muchas situaciones, incluso pueden estar pasando cosas en tu vida que todavía no se han manifestado como un problema, pero que tú la ves ahí subiendo. Ah, no, si mañana pasa tal cosa, me va a ir mal. Tú la ves subiendo, esa cosa pasa, te va mal. Si eso vuelve a pasar, me va a ir peor. Vuelve a pasar. Entonces, cuando tú confías en el Señor, Él hace que tus problemas, en vez de ser problemas, porque los problemas son problemas solamente cuando te atrapan esas preocupaciones. Imagínense que tú estás corriendo y atrás de ti vienen todas esas preocupaciones, todo eso. Cuando tú confías en el Señor, se para ahí atrás y no deja que eso te alcance, que eso se te entre en la mente. Porque tú estás confiando en que hay mil cosas detrás de ti, pero tú también tienes a alguien que es más grande que pelea porque eso no te atrapa. Y más a nosotros. El enemigo no anda buscando a los que ya están perdidos. El enemigo anda buscando a los que estamos en el camino de convertirnos en quienes se van a sentar al lado del trono del Padre. Entonces, nosotros mismos tenemos muchos duelos. O sea, nosotros creemos plenamente en Dios, ok, pero tenemos muchas veces un duelo donde desconfiamos en el Señor, de nuestra humanidad. Sale como esa pequeña desconfianza de que se va a presentar una situación que no te conviene, que no te va a hacer bien, y tú estás confiando en el Señor, pero cuando tú no ves que está habiendo una diferencia, tú como que desconfías. Tú dices, bueno, yo no creo que eso, esa situación vaya a parar. Yo no creo que mami me deje de estar hablando mal, que mami deje de pelearme. Yo no veo que yo voy a mejorar en la universidad, en el trabajo. Yo no siento que me están dando el amor suficiente. Pero Dios mete su mano para que cuando tú le confías, esas personas o esa situación que te está haciendo daño, todo cambie. O sea, Él permite que esas cosas cambien a tu favor cuando tú confías en Él. Entonces, con nosotros, los jóvenes, en el mundo actual, es muy difícil uno, uno tener confianza, uno tener paciencia sobre todo también, porque vemos que todo el mundo quiere las cosas rápido.
Todo el mundo quiere tener todo rápido, quieren tener las mejores cosas y no se esfuerzan en tenerlas. Quieren simplemente romper ojos, quieren ser lo más bacano, pero la paciencia dentro del propósito que tú tienes en el Señor te va a dar mucho más que lo que tú quieres. Te va a dar lo que tú necesitas, que es más importante que lo que tú quieres. Porque, como decía al principio, Dios nos creó para usarnos según su propósito. Entonces, cuando tú estás en un despropósito, cuando tú te alejas, cuando tú no te pones a cuentas con el Señor y demás, tú te sientes vacío porque tú sientes que las cosas no están yendo bien. Entonces, personalmente, yo puedo afirmar que confiar en el Señor, tener y conocer tu propósito y trabajar, accionar para cumplir ese propósito en Dios, te libra de la muerte, te libra de tu perecer espiritualmente o físicamente, porque también el enemigo está aprovechando cualquier brecha en nuestra fe, cualquier hoyito en nuestra fe para meterse y acabarnos. Entonces es saber que tu propósito es en base a todo en tu vida, no solamente con las cosas de la iglesia, no solamente en tu casa, es en todos los lados donde tú estés. Entonces, por eso es importante tú mantenerte a cuentas con el Señor, tú mantenerte que aunque la prueba sea grande, tu fe sea mayor y confiar en el Señor, que cuando tú le ores, tú le digas a Él, Padre, haz cumplir mi propósito, me entrego a ti. Tiene que haber una disposición mutua para que el Señor pueda obrar en ti, para que el Señor pueda cumplir tu propósito y sobre todo para no caminar con la multitud de lo que se está viendo en la sociedad ahora mismo. Eso es importante para todos, no solamente para los jóvenes, para todos es importante saber que es muy dañino lo que se ve allá afuera. Es muy dañino. Entonces, la importancia de confiar en Dios es mucho más de lo que nosotros creemos, porque nosotros tenemos un corazón que ha crecido bajo la confianza que nosotros tenemos en las personas. Pero es muy diferente la confianza que tú tienes en el hombre, la confianza que tú tienes con tu mamá, con tu pareja, con tus amistades, con quien sea, que con la que tú tienes con Dios. Porque Dios es tu Padre que te entiende mucho más que quien sea en esta tierra. Y tú puedes tener la confianza de que tú te puedes, antes de dormir, cuando te despiertes, ponerte a orar y pedirle al Señor que te cuide. Y si tú confías en el Señor, tú vas a ver que esa oración que tú diario se supone que tú la hacías en 3, 4 minutos, se va a extender a orar muchísimo, a adorar y a vivir proclamando el nombre de Jesús.